Amada Iglesia, la paz del Señor, Dios les bendiga, Dios les alcance de su gracia y bueno, deseando y rogando a Dios, orando de que la bendición de Dios esté con la Iglesia, la esposa del Señor. En este video vamos a tocar el tema inherente a la venida de Cristo, del Señor Jesucristo. En este video la intención es aclarar ciertos puntos y bueno, ponerlo al aire para que la Iglesia pueda entender y comprender. Voy a dar un par de estudios bíblicos, no en un solo video porque no se puede, pero sí van a ser, por ejemplo, más o menos 2 o 3 videos y vamos a tratar de hacerlo lo mejor que se pueda para llevarles a ustedes claridad. Lo importante de esto es que ustedes no pierdan la atención al estudio y bueno, yo voy a enseñar en estos estudios que Jesús viene solamente una vez y viene por el pueblo de Israel, no viene por la iglesia. La iglesia se va antes de la gran tribulación y es arrebatada, llevada por el Espíritu Santo al trono de la gloria. O sea, digamos así, a las bodas del Cordero, el Señor nos espera allá en el templo y se efectúa el maravilloso casamiento, la maravillosa unión entre el Señor y su esposa, la iglesia, ustedes, nosotros, todos. Así que bueno, tengan paciencia, el estudio es un poco aburrido en el principio, pero si usted presta atención, va a ver que le va a traer claridad y le va a dar el entendimiento necesario para que pueda comprender. Yo no voy a empezar por Mateo 24. Decidí en mi corazón empezar por la parte donde termina este estudio, o sea, por segunda de Tesalonicenses, por primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Y la intención es aclarar este tema, porque este tema es muy importante. Y una cosa quiero aclarar ante todo, de que los apóstoles eran personas como usted y como yo, eran personas de carne y hueso, eran personas que tenían sentimiento, eran personas que realmente tenían deseo de comer, deseo de beber, deseo de asearse, eran de carne y hueso. Así que lo que quiero explicarle con esto es que cometían errores como los que cometemos nosotros. Usted, pastor, comete errores y a veces le tiene que pedir perdón a Dios. Usted, evangelista, le pasaría lo mismo. Y así al apóstol, así al maestro de la palabra, así al profeta. Bueno, el profeta es muy serio porque el profeta tiene que profetizar lo que verdaderamente es de Dios. Si profetiza de él, bueno, ahí entramos en problema. Y en este caso yo quiero aclarar este pormenor para que usted no interprete de que yo a los apóstoles le doy con un caño, como se dice normalmente, con una espada o con el hacha. No, en ninguna manera. Yo lo que quiero aclarar es que los apóstoles cometieron errores y están escritos. Y eso lo tenemos que aprender, lo tenemos que deducir, lo tenemos que interpretar a través de la luz de la palabra. Y por el espíritu de la palabra tenemos que sacar la conclusión si el apóstol estaba enseñando algo real o qué le estaba pasando al apóstol, por qué enseñaba esto. Bueno, acá en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13, acá vamos a encontrar y vamos a descubrir el error de la prédica. Y de ese error, hoy se predica esto, el error. Porque dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Y aquí viene donde nosotros tenemos que interpretar. El apóstol afirma que es palabra del Señor. Y sigue diciendo: no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
luego nosotros los que vivimos. Ahí está el tema. Primero los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos. O sea, el apóstol estaba hablando hace 2000 años atrás de que en ese tiempo él interpretaba y enseñaba que Cristo venía en ese momento, en ese tiempo, año más, año menos. Porque él dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. Acá tenemos la interpretación que nos da la pauta de que el apóstol se equivocó cuando enseñó esto. ¿Por qué? Porque dice, y eso es lo que usted tiene que interpretar la palabra tal cual es. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos seremos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. O sea, que ellos, los que vivían, esperaban el arrebatamiento en ese tiempo, hace 2000 años atrás. Ahora, pregunta, pasaron 2000 años y esta palabra no se cumplió. Ahora, no con esto yo voy a hablar mal del apóstol, fue un error. Ese es el tema. Y sigue diciendo, así estaremos siempre con él en el Señor. Por tanto, en el versículo 18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En el capítulo 5, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis bien, perfectamente, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Acá hay otro tema, así como ladrón en la noche. Usted si va al libro de Apocalipsis, va a encontrar cuando el Señor viene como ladrón en la noche. Y es bueno leer y entender esto y comprenderlo. Fíjese, en Apocalipsis capítulo 16, versículo 8 en adelante, lea bien esto, hermano, porque esto es para entender y comprender realmente, o sea, dónde estamos parados en cuanto al tema. Si el apóstol se equivocó o no se equivocó, porque dijo que venía como ladrón en la noche el Señor, aparte de que lo esperaba en ese tiempo, en el tiempo que ellos vivían. Dice en 16 de Apocalipsis, versículo 8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. O sea, que usted va a ver que en el tiempo de la gran bestia, de la gran tribulación, el sol va a calentar muchísimo, muchísimo, porque dice, el cual derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres, quemar con fuego. Esto es terrible lo que va a acontecer, que en otros estudios voy a aclarar este tema de qué va a acontecer en el tiempo cuando el sol queme. Y dice en el 10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Acá está el punto. El quinto ángel derramó, dice, su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió en tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. O sea, que el quinto ángel derrama su copa, la ira del Señor, sobre el trono de la bestia y se convierte el trono, o sea, el mundo queda a oscuras. Y eso es lo que hay que interpretar. Primero viene el terrible sol y después viene la gran tiniebla. El sol se oscurece, la luna no dará su resplandor y las estrellas del cielo caerán. Dice el 11, y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que tuviese preparado el camino a los reyes del oriente. O sea que es toda una preparación. El sol fuerte, las tinieblas en el reino de la bestia, y vienen el ejército del oriente. Y dice en el versículo 13,
y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Esto es pura y exclusivamente tiempo de la gran tribulación. Esto lo van a sufrir solamente los judíos. La iglesia va a ser arrebatada. Aquellos que son sellados con el Espíritu Santo van a ser arrebatados antes. La iglesia no pasa por la gran tribulación. Y dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos manera de rana. O sea, del dragón el diablo, de la boca de la bestia, que es el poderío, el gran rey de ese imperio que va a dominar en ese tiempo, y de la boca del falso profeta. El falso profeta es aquel que va a guiar al mundo entero espiritualmente al suicidio. Esto es así. Después dice en el versículo 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, acá está la clave, hermanos. Después de todo esto, que el sol se oscurece, o sea, que el sol calienta en el reino de la bestia, la gran tribulación, el sol se oscurece, vienen estos espíritus al dragón, a la bestia y al falso profeta, y estos hacen terribles señales. Pero en el versículo 15 dice, y acá está la aclaración porque yo digo que Cristo no viene por la iglesia y que el apóstol lamentablemente se equivocó. Y dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. O sea, que después de la gran tribulación el Señor viene como ladrón en la noche, no viene antes. Y justo concuerda de que el mundo queda a oscuras. Y encima aclara y dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Esa va a ser la gran batalla que va a haber en Megido, en Israel. Ahí se van a juntar todas las fuerzas del mundo, armamentísticamente hablando, y van a pelear y van a venir contra Israel. Pero ahí se van a reunir para pelear con el Señor. Y ahí el Señor los vence. O sea, que viene como ladrón después, cuando está terminando el reino de la gran bestia. O sea, que no viene como ladrón antes. Si no viene antes, ¿cómo se va a la iglesia? Bueno, eso lo vamos a ir estudiando paso a paso. Esto es el principio, para que usted pueda entender. ¿Por qué? Porque el apóstol sin querer cometió el error. Y fíjese usted, ahí mismo en el libro de Primera de Tesalonicenses, a ver, no quiero equivocarme. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, ellos lo esperaban, ellos hablaban de que el Señor estaba cerca hace 2000 años atrás. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, o sea, el falso profeta, este hombre que va a reinar sobre la humanidad, y el dragón que le va a dar la autoridad y la sabiduría a toda la humanidad para perderse, no para otra cosa. Como el diablo ya está perdido, va a querer que todo el mundo se pierda. Y dice en el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. O sea, de que lamentablemente el pueblo de Israel va a sufrir la gran tribulación y le van a quitar el continuo sacrificio. Y este señor, este falso profeta, inspirado por Satanás,
se va a sentar en el templo, en el tercer templo que tienen que construir ahí en Israel. En el versículo 6 dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, acá está la palabra clave. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, ellos estaban interpretando de que ya estaba preparándose el terreno para que acontezca el sistema de la gran bestia, la gran tribulación. Y el apóstol Pablo enseñaba todo esto diciéndole a los hermanos que Cristo venía como ladrón y nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos. Hablaba de los muertos, así que esto es increíble. Por eso les explico esto para que podamos entender y comprender el error donde nace. Y el error nace acá. ¿Qué es lo que hoy se predica? Un error. Dice en el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahí está de nuevo el error. O sea, que la interpretación que ellos tenían era de que Jesús venía en ese tiempo. También le pasó el sentir a Pedro y a Juan y calculo yo que a todos los hermanos. Dice, y en el versículo 9 dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor y la verdad para ser salvos. Por esto Dios los envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Bueno, acá tenemos en parte, ¿no es cierto?, que yo le estoy explicando, dónde nace el error. No es que Pablo lo hizo adrede. Lo que pasa es que ellos tenían el problema, hermanos, yo les aclaro esto. Ellos tenían el problema de Roma. Roma se había levantado en ese tiempo terriblemente contra la iglesia. Roma perseguía, Roma mataba, Roma encarcelaba. Roma hacía todo lo que Pablo hacía antes de convertirse. Entonces, ellos interpretaron de que la venida de Cristo era en ese tiempo. ¿Por qué? Porque ellos creyeron que esa era la persecución. Y usted fíjese, entonces empezaron a predicar y a enseñar que Cristo venía en ese tiempo. Y ahí está el terrible error. Eso por un lado. Bueno, después usted esta parte estúdiela, vea, analice, porque decía Pablo que los muertos iban a ser resucitados primero y nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos. A ver, más clarito a esto, pero vamos a estudiar otros temas vinculados a esto. Por ejemplo, vamos al libro de San Juan y acá vamos a ver lo que Jesús decía. San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6. 6. San Juan 6. 54. En San Juan 6:54 el Señor decía esto: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esto significa, resucitaré en el día postrero, es cuando una persona parte a la presencia del Señor. La resurrección era la salvación del alma. Eso es una de las partes importantes. Y ahí mismo en San Juan 6:63, el Señor dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. O sea, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha.
O sea que la carne no tiene resurrección. Es imposible. Esto lo decía el Señor. En el libro de Eclesiastes, vamos a Eclesiastes, ahí vamos a ver también algo. Eclesiastes capítulo 12 al 12. Dice así. Perdón, Eclesiastes 12, 7. Dice así. El polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. O sea, estos son textos, es para entender el estudio bíblico, es para ver que nosotros podamos y ustedes puedan entender, o sea, que como dijo el Señor, la carne para nada aprovecha. ¿Por qué? Porque el polvo al polvo vuelve, mas el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Vamos a ver en Eclesiastes, si no me equivoco, hermano, porque me puedo equivocar, soy de carne y hueso, 3:19, acá está, 3:19, dice así en adelante. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y al polvo volverá, y al polvo volverá, y todo volverá al mismo polvo. O sea que, por más vuelta que le demos, por más que podamos decir tal o cual cosa, la palabra es la que nos enseña a nosotros con claridad de que el polvo vuelve al polvo. Usted se muere, yo me muero, el polvo, la carne va al polvo, mas el alma va a la presencia del Señor. Vamos a Mateo. Vamos a tratar de hacer lo más rápido posible porque no es fácil para uno enseñar y así de esta manera. Pero lo estamos intentando y bendito sea Dios que lo podemos lograr. Bueno, vamos a Mateo capítulo 22. Mateo 22. Ya me pasé. Mateo 22. Y si hago una pausita es porque estoy buscando. Trato de ser lo más claro posible. Mateo 22, 31 y 32. A ver si no me equivoco. Sí, perfecto. Jesús estaba enseñando acá la pregunta sobre la resurrección y termina enseñándole en el 31 y 32 y dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo la gente se admiraba de su doctrina. O sea, que Él es Dios de vivos, no de muertos. Entonces no va a resucitar muertos. ¿Por qué? Porque vamos a ver que los muertos en Cristo, las almas, ya están salvas en la presencia del Señor. Así que Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, o sea, porque ellos partieron la carne al polvo y sus almas a la eternidad. Bueno, ahora vamos a San Lucas. Vamos a San Lucas. Se hace medio aburrido, pero es importante que prestemos atención y que después de todo esto usted lo estudie. San Lucas 16. San Lucas 16. Acá lo tenemos. San Lucas 16, 31, 32. A ver por dónde andamos. San Lucas 31.
San Lucas 22, ¿yo ve? Ahí me estoy equivocando yo. Me quedé en el 17 y es 22. ¿Se da cuenta que uno se puede equivocar? Uno puede errar en todo esto y a veces un pequeño error es trágico, para no entender, por supuesto. Bueno, San Lucas 16, 19, perdón, Mateo era ese. San Lucas, no, me confundí yo, ¿ves? ¿Qué lío que estoy haciendo? No importa. San Lucas 16, 19. Vemos a San Lucas 16, 19. San Lucas 16, 19. Acá vemos a Lázaro, el rico Lázaro, y vemos, perdón, al rico y a Lázaro. Dice que murió Lázaro y fue llevado al seno de Abraham. Y murió el rico y fue llevado al Hades. O sea, el seno de Abraham era cuando un judío partía y iba al seno de Abraham, la parte salva. Eso está en el centro de la tierra. Y el rico partió y fue al Hades. El Hades es el infierno. Pero si leemos bien, dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. A ver, acá lo que tenemos que ver que el rico tenía todo lo suyo, pero lamentablemente hizo tesoro en la tierra, pero no en el cielo. Y fue llevado al seno al Hades. Pero Lázaro estaba en el seno de Abraham. Y este hombre ahí en el Hades se estaba quemando. Por eso que le pide que Abraham le diga a Lázaro que moje la punta de los dedos para refrescar su boca. Ahora, dice en el 25, pero Abraham le dijo, acá hay una conversación. Esto es lo importante que nosotros tenemos que ver, que los cuerpos muertos no tienen más vida, pero las almas, tanto estén en el cielo como en el seno de Abraham y como en el infierno, hablan, se mueven y tienen conversaciones. Y acá usted va a encontrar que le dice, pero Abraham le dijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero a este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. O sea, las almas vivas, las almas del mendigo en el seno de Abraham, salvado, y el alma del rico en el Hades perdido. Pero habría una gran división. Bueno, por esa división, Abraham le dice, no, no podemos, no se puede, Dios no lo permite. En San Lucas 9, 51. San Lucas 9, 51. Y acá es otro punto importante que el Señor enseñaba. San Lucas 9, 51. Dice así, Jesús reprende a Jacobo y a Juan, el título. ¿Por qué los reprende? Cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativo, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. O sea que el Señor los manda a hacer un trabajo, fueron a los samaritanos y los samaritanos no le recibieron. Entonces, acá vamos a ver que estos hermanos se enojan y dicen,
Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? O sea, ya estaban agarrando la hacha y la espada y empezar a dar palo, palo y palo. Y el Señor los reprende y los para. ¿Qué les dice? Dice, entonces volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Acá hay un tema. El Señor le decía a los hermanos, a los apóstoles, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Por qué? Porque querían hacer bajar del cielo fuego como lo hizo Elías. Y el Señor le dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. O sea, el Señor vino a salvar almas. Y acá está el punto clave. O sea, el Señor nunca habló del cuerpo. Él dijo que la carne para nada aprovecha. Y los reprendió, porque ellos querían hacer descender fuego del cielo y que los consumiera a los samaritanos. Y él les dijo, momentito, ustedes no sabéis de qué espíritu sois. O sea, que eran, si no era del espíritu de Dios, era el espíritu del diablo. O sea que si yo desobedezco a Dios, me pongo en las manos del diablo, tengo que tener cuidado. Bien, seguimos con este estudio. Los que morían antes de Jesús, sus almas, iban al seno de Abraham, y los no salvos al Hades, al infierno, y los que morían de Jesús en adelante, acá está lo importante, al paraíso, o sea, cielo. Ustedes vean al ladrón en la cruz. Desde Jesús para atrás, los que morían salvos al seno de Abraham, y los otros que no eran salvos al Hades, al infierno. Pero de Jesús en adelante, el paraíso, el cielo, estaba preparado para la iglesia. Y aquí el primero que fue y se habrá encontrado solito, yo no creo. Se habrá encontrado con ángeles, con arcángeles, querubines, serufines, con Dios mismo. Le dijo el Señor, porque este señor, este ladrón, uno no se arrepintió, el otro se arrepintió. Y el que se arrepintió, el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, o sea, cielo. O sea que de Jesús para atrás, iban al seno de Abraham. Porque esto es importante que usted lo entienda, hermano evangelista, que usted predica, pastor, iglesia. De Jesús para atrás, iban al seno de Abraham, las almas. Porque eso, fíjese que el rico desde el Hades le pedía a Abraham le contesta y Abraham le explica. Y después usted va a ver de que pide que le vayan a predicar a sus hermanos que antes que sean muertos como él. Y Abraham les dice, bueno, profetas tienen, que escuchen a ellos. Entonces, pero desde Jesús en adelante, el primero que va al paraíso, al cielo salvo, es el ladrón. En el libro de Apocalipsis, capítulo 6, Apocalipsis capítulo 6, 9 al 11, dice así. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar, o sea, este Juan en la isla de Pasmos, donde él estaba preso, y le fue revelado el libro de Apocalipsis, o sea, el libro de revelación. Disculpe si no miro a cámara, porque estoy tratando de ser conciso en esto. Eso es lo de menos que yo mire a cámara, lo importante es la palabra en este día. Y cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. O sea, ¿qué es lo que vio Juan ahí? Las almas. No estaban los cuerpos. Los cuerpos ya no existían más. Estamos hablando lo que este varón de Dios, el Señor le reveló. Vio las almas de los que habían sido
muertos por causa de la palabra de Dios. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, o sea, las almas clamaban. O sea que no están durmiendo, están vivos y claman. Y el Señor tiene un diálogo con ellas, con las almas. Dice, ¿hasta cuándo? Y clamaban, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra. Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos, sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. O sea, encima las almas salvas en el cielo, teniendo un diálogo, pidiéndole al Señor que vengue lo que le habían hecho a ellos, les dicen que todavía tenían que descansar un tiempo prudencial. Estamos hablando 2000 años atrás. En ese tiempo más o menos ocurrió esto porque le fue revelado a Juan. Pero Juan vio el futuro. Estas almas eran de lo que aquellos, para mi manera de ver, son judíos que recibieron a Cristo y que predicaban el Evangelio y que se movían dentro de la gran tribulación. Y dicen, yo no voy a afirmar esto, dicen que van a ser decapitados por causa del Evangelio de Cristo. Entonces, estas almas son los que le piden al Señor que venguen su sangre derramada en la tierra. Y el Señor le dice que descansen un poco más de tiempo, inclusive, dice, y se le dieron vestiduras blancas. ¿Sabe qué significa vestiduras blancas? Es la corona de gloria que Dios le da a sus hijos los salvos. O sea que no son los cuerpos que están clamando, ni son los cuerpos que quedaron, que se echaron a perder, se hicieron polvo nuevamente, porque no queda nada, quedan huesos, la carne se pierde todo. Pero ahí sí, en el cielo las almas. Bueno, vamos a seguir un poquito más adelante. En el mismo libro en primera de Pedro 2.5, a ver qué dice Pedro 2.5. Vamos a ver, Pedrito, qué dice Pedrito 2.5. Y Pedro dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Claro, acá lo que estamos viendo es que en esta parte Pedro traslada y habla del tiempo del diluvio, o sea, cosas que se predicó como se predicó durante tantos años, tantos siglos, y nadie les creyó. Hoy la iglesia está predicando el Evangelio de Jesucristo. Equivocado o no, porque dice Cristo viene. Claro, Cristo viene, sí, pero después de la gran tribulación. No está mal que predique que Cristo viene. Yo aclaro cómo es el tema. El arrebatamiento primero y después, sí, la única venida de Cristo. Que eso lo vamos a ver después en San Mateo 24. En el libro de Apocalipsis, volvemos a Apocalipsis, capítulo 5 del 8 al 10. Apocalipsis 5, me tengo que arrimar un poquito porque medio corto de vista el que está enseñando. Bueno, Apocalipsis 5 del 8 al 10, ¿qué dice? Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, esto ya es lo que Juan vio en el cielo nuevamente, estaba viendo cosas maravillosas que usted ni yo en este momento entendemos, comprendemos, porque nunca lo hemos visto, pero llegará el momento, cuando la iglesia sea arrebatada, que vamos a ver cosas extraordinarias. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Se da cuenta por qué hay que orar? ¿Por qué hay que confiar en el Señor? ¿Por qué? Porque en el cielo llega todo lo que usted pide, todo lo que usted ora, todo lo que usted clama,
y las alabanzas y las adoraciones, todo llega a la presencia del Señor. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Este es otro punto que lo voy a enseñar más adelante. Reinaremos sobre la tierra. ¿Cuál es el significado? ¿Comprende, hermano? O sea, y dice, y clamaban y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Esta es la iglesia, la amada iglesia. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. A ver, o sea, ese es el rol que vamos a cumplir cuando Cristo viene, porque Cristo viene con la iglesia para reinar sobre la iglesia por la eternidad, con la iglesia, con la esposa. Pero el arrebatamiento, mira hermano, esto es muy sencillo, el arrebatamiento, el Espíritu Santo está con nosotros, está con la iglesia, está en cada uno de nosotros, somos templo del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que llevará a la iglesia a la presencia del Dios Altísimo. Es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se tiene que ir de la iglesia y lo que detiene que el anticristo no se mueva es porque la iglesia todavía está en la tierra, es porque el Espíritu Santo todavía está en la tierra. Ahora, cuando el Espíritu Santo se vaya, juntamente con la iglesia, se la lleva allá a la presencia del Señor, se efectúa la boda del Cordero, automáticamente acá el diablo toma posesión de la tierra e implanta la gran tribulación. Van a ser 3 años y medio de paz, de prosperidad, todo con engaño y mentira. Pero después de los 3 años y medio se saca la careta y es ahí donde Israel va a ver que realmente ese es el falso profeta y que no es el Cristo, porque ellos creían que iba a ser el Mesías. Bien, vamos a continuar. En el libro de Apocalipsis 19. Gloria a Dios para siempre, bendito sea su nombre. En el libro de Apocalipsis 19, 7 y 8, acá está la iglesia, en la boda del Cordero, las almas de la iglesia. Dice así, 19, 7 y 8. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. O sea, que este hermano, este muchacho, Juan, vio todo esto. Y bueno, lo que ve es esto, gocémonos y alegremos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Cuál es la preparación de la esposa? La preparación de la esposa, primero acá en la tierra, es alabar, glorificar, ensalzar, exaltar, magnificar el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, Salvador, al Dios Padre, al Dios Hijo y al Espíritu Santo. Pero en el versículo 8 dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea que solamente a la iglesia que va a ser arrebatada, se le va a dar una vestidura y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. O sea, hermano, escuche bien, a nosotros, los que vamos a ser salvos en el cielo, nuestras almas, porque va a ir nuestra alma para el cielo, nuestra alma va a tener unas vestiduras maravillosas, porque acá lo dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. La gloria de Dios va a resplandecer en esas vestiduras. Y si vemos
En el libro de Apocalipsis, ahí mismo, 19:11, yo lo voy a leer así rápido, usted va a ver cómo usted viene y de qué manera viene. Y aquí sí el Señor viene como ladrón en la noche. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito, ninguno conocía sino él mismo y estaba vestido con una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Por qué estaba vestido con su ropa en sangre? Porque primero estuvo en la batalla de Armagedón. Y ahí el Señor se enchastró con la sangre de aquellos que Él, con su venida, destrozó. Lamentablemente va a pasar esto. Miles y miles, millones de soldados van a morir porque no van a creer en el Señor. Y dice, eso en el versículo 13. En el 14 dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguirán en caballos blancos. O sea, usted y yo. O sea, porque acá dice en el 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino limpio y resplandeciente. Y acá dice en el 14, y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, finísimo, blanco, limpio, le seguirán en caballos blancos. Este es usted, hermano, ahí está usted, ahí está la iglesia. O sea, las almas de aquellos que partieron, de aquellos que están en la gloria de Dios, están siendo preparaditos, porque en breve por ahí están preparándose la vestidura que tienen que utilizar para guerrear. Y les digo más, usted va a venir como ladrón en la noche. Usted, acá lo dice. Jesús acá viene como ladrón en la noche. Por eso que en el libro de Apocalipsis dice, pues son espíritus de demonio y hacen señales y van a los reyes de la tierra, a todo el mundo, para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Y si el Señor viene como ladrón, viene a la iglesia, venimos como ladrón también nosotros. ¿A usted qué le parece? Bueno, seguimos. Y acá vamos a encontrarnos con un... Bueno, si usted encuentra después, busque en Primera de Corintios 15:50 al 52. Primera de Corintios, vamos a buscarlo, ya que estamos en el baile bailamos, diría un criollo. Primera de Corintios, acá se contradice Pablo. 15:50 al 52. ¿Qué dice? Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Ah, ¿qué es esto? ¿Cómo? ¿Los muertos van a resucitar? ¿Para qué? Si la carne, lo dice él. Pero esto os digo, hermanos, que la carne y sangre no pueden heredar. O sea, la carne y la sangre no va a heredar nada. Y si vemos en 1 Corintios 15:12, dice, pero si predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Ahora, si los muertos en Cristo resucitan, la carne, porque eso es lo que la iglesia predica hoy, si la carne, que es lo que Pablo decía en Tesalonicenses, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, no tiene sentido. Y aún los que están en el polvo de la tierra, o sea que esto lo vamos a ver en el libro de Daniel, los que están en el seno de Abraham, tampoco sus cuerpos van a resucitar porque no tienen cuerpo, son almas. Espero que se entienda. Bueno, ahora otro detalle. Enoc, Elías, ¿cómo se lo llevó el Señor? ¿Cómo se lo llevó? Porque Elías aparece en el tiempo del Señor.
Ya lo vamos a ver. Se lo llevó en la carne. Vino un carro de Jehová, un querubín en el cual Dios se mueve en el universo. Vino un carro de Jehová, lo cargó a Enoc, también lo cargó a Elías y se lo llevó para el cielo. Bueno, eso va a pasar en el arrebatamiento de la iglesia. Vendrán millones de carros a levantar a su pueblo. OVNI, objeto volador no identificado. Claro, el hombre no lo puede identificar, pero nosotros sabemos que son carros de Jehová. Bueno, hermanos, para ir cerrando, vemos en Daniel 12, 1 al 12. El libro de Daniel. Esto ya creo que en parte está bastante claro, me parece a mí, pero podemos seguir aclarando estos temas. Daniel 12, versículo. Espero que Dios le esté bendiciendo, hermanos, y que puedan entender. Pero estudie esto, no se quede con lo que yo digo. Usted estudie la palabra. Dice en Daniel 12, del 1 al 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. A ver, volvemos a la tribulación. En aquel tiempo, o sea, en el tiempo postrero de Daniel, habrá angustia, cual no lo hubo nunca, dice. O sea que, si es tiempo de angustia, dice, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, sabemos que esa es la gran tribulación. Ahora, dice, en el versículo, dice, pero en aquel tiempo, en el mismo versículo 1, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todo lo que se hayan escrito en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Acá donde usted tiene que entender, o sea, que estos van a ser levantados en el tiempo de la gran tribulación, o sea, que cuando Cristo viene, estos que están en el polvo de la tierra, o sea, en el seno de Abraham, porque no hay que diferenciar el polvo de la tierra, en la tierra está el seno de Abraham, pero en el cielo está la iglesia, la cual fue preparada, vestida de lino blanco, fino y resplandeciente. Y estos duermen en el polvo de la tierra, están en el polvo, se dice duermen, pero están vivos en el polvo de la tierra y son levantados. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Se dan cuenta ustedes que no tiene nada que ver una cosa con otra? Esto es lo que Pablo entendía. ¿Qué fue lo que entendió Pablo? Pablo lo que entendió fue lo que le pasó a muchos hermanos y la confusión también vino en Hechos capítulo 1. Acá vamos a encontrar. Cuando el Señor es levantado, después que resucita al cielo, dice en Hechos 1:10 en adelante, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, supuestamente pienso yo que eran ángeles. O sea, los ángeles se le pusieron al lado de los apóstoles, y los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Acá está la confusión. O sea, así como le viste ir, dice, así vendrá. O sea, ellos interpretaron de que en su tiempo Jesús iba a venir. Y ahí viene toda la confusión. Pero los ángeles estaban hablando proféticamente para el final. Bendito sea Dios. Bueno. Ahora, ¿qué pasa con los que quedan hasta el arrebatamiento de la iglesia? Por ejemplo, si mañana ocurre el arrebatamiento de la iglesia, si nosotros, ¿no es cierto?
nosotros que estamos vivos, mañana, ¡boom!, la iglesia es levantada. ¿Con qué cuerpo nos vamos al cielo? Ahora, yo no voy a decir, ni voy a afirmar, pero está la posibilidad de que los que vivan, porque los que murieron, el polvo al polvo fue, y las almas al paraíso, a la presencia de Dios. Pero los que queden en el día del arrebato, el Señor se los puede llevar, como se los llevó a Elías y a Enoc, en cuerpo. ¿Por qué? Porque si usted mira en San Mateo, San Mateo, quiero concluir, estoy tratando de concluir lo más que pueda. San Mateo. Espérenme un cachitito que ya vamos a estar encontrando. Acá está. Acá está. San Mateo 17 dice así, versículo 1 en adelante. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Ahora, ¿en qué cuerpo estaban Moisés y Elías? En un cuerpo como usted y yo. Y se le aparecieron al Señor, estaban los tres con el mismo cuerpo, porque Elías fue traspuesto vivo. ¿Y Moisés? ¿Qué pasó con Moisés? ¿Por qué Moisés aparece acá? Bueno, eso lo voy a enseñar también más adelante, porque para mí Moisés no murió, se lo llevó el Señor. Y eso lo voy a enseñar en otro estudio. Porque aparece acá Moisés, no es que lo digo yo. Moisés, Elías, 2 personas que el Señor se las llevó. Bien, lo importante de todo esto es que si en el arrebatamiento el Señor nos lleva con nuestro cuerpo, vaya a saber, yo no tengo la interpretación, no lo he encontrado en la Biblia, vaya a saber lo que el Señor va a hacer, porque si Él quiere glorificar el cuerpo, lo hace. Y si nos quiere llevar y dejar así con este cuerpo, quizás para testimonio cuando la iglesia venga, no sé, Dios lo sabe, eso yo no lo puedo afirmar. Bueno, entonces no habrá resurrección de muertos. Imposible. Lo que ya partieron sus almas vestidos con lino fino en la única venida de Cristo. Vendrán con Él, viajarán del cielo y los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, los que están en el seno de Abraham. En el cielo los salvos por Cristo y en el seno de Abraham, en la tierra, los que están en el polvo de la tierra. Ahora, la diferencia de todo esto es el error que Pablo sin querer cometió. Yo no lo juzgo a Pablo, no sé quién para juzgarlo, pero el hermano cometió ese error. Por eso que él decía que los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. O sea que 2000 años atrás, Pablo, por la gran persecución que tenía de Roma, del Imperio Romano, interpretaron que ese era el movimiento anticristiano. Entonces, atando cabos, acá encontramos de que pasaron 2000 años y el tema de la venida de Cristo no se cumplió. O sea, esta palabra de segunda de Tesalonicenses no se cumplió. Y si no se cumplió, yo tengo que tener cuidado. Tengo que tener cuidado de cómo hablo, de cómo enseño. ¿Por qué? Porque está en riesgo mi cabeza. Y para esto tengo que tener mucho cuidado de no herir a nadie. Pero sí quiero que la iglesia entienda este mensaje. Bueno, mis queridos hermanos, este es el final de la venida de Cristo.
Después, en el próximo video, vamos a ver cuando Cristo viene, qué acontece antes que Él venga, que en parte ya más o menos acá usted puede ver. Y después de todo esto, en el video de la venida de Cristo, la única venida de Cristo, ahí vamos a entender y a comprender fehacientemente de que el hermano Pablo sin querer se equivocó. Dios me lo bendiga y será hasta el próximo video. Bendiciones para todos. Chau, chau.